Vamos nuevamente al libro de Daniel. Estamos hablando del tema central de Daniel. ¿Y cuál es el tema central de Daniel? ¿Recuerdan? El Dios que está en control, ¿verdad? Dios controla la historia. En el capítulo 1 vimos que Dios entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. Dios fue el que lo hizo. En Daniel 2 nos dimos cuenta varias indicaciones del control de Dios. Por ejemplo, Dios sabía lo que Nabucodonosor estaba pensando cuando se durmió. Dios, por lo tanto, le dio un sueño. Luego Dios causó que se le olvidara el sueño. Luego Dios, a través de su influencia, mandó a traer los magos para desenmascararlos. Y cuando el diablo quería que Daniel muriera con los magos, Dios volteó la cosa. Y en vez de eso, Daniel es traído a la prominencia en el reino de Babilonia. Y luego, ustedes recuerdan que leímos en el versículo 37 que Nabucodonosor era un rey de reyes porque el Dios del cielo fue el que le dio el reino. Lo dice claramente allí. Y luego el capítulo 3 nos dimos cuenta que a Nabucodonosor no le gustó lo que Dios le dijo en Daniel 2. Dijo que después de mi reino van a haber otros reinos. No. Dios está equivocado, yo voy a cambiar eso. Y por lo tanto hizo una estatua toda de oro, tratando de indicar de que su reino iba a ser ¿qué? Eterno, que la perspectiva de Dios estaba equivocada. Pero había un remanente fiel que dijo, no, el nuevo orden mundial no lo vas a establecer tú, van a haber diferentes reinos. Y por lo tanto Nabucodonosor tomó a este remanente y lo echó ¿dónde? En el horno de fuego. Y dijo, ya me deshice de ellos, ¿ves? Gané. El diablo dice, les gané. Check. Pero entonces Dios dice, momentico, me toca jugar a mí. El juego no ha terminado todavía. Y entonces Dios juega su ficha. Y le dice al diablo, checkmate. Porque entra Cristo mismo al horno. Y revoca, cambia, interrumpe el plan de Satanás y el plan del rey. Porque Dios es el que está en control. Ahora, noten Daniel 4, cómo aparece el mismo tema. Este es el tema central, porque está en todos los capítulos. Algunos dicen que el tema central de Daniel es el juicio de Dios. El problema es que el juicio de Dios no está en todos los capítulos. Algunos dicen que el tema central del libro de Daniel es la sucesión de reinos que se iban a realizar en la historia. Eso tampoco es el tema central, porque hay capítulos que no cubren eso. Para que sea el tema central debe estar en todos los capítulos. Y vamos a encontrar ahora en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3. Noten lo que dice Nabucodonosor. ¿Había aprendido Nabucodonosor su lección después de levantar la imagen? Bueno, al principio sí, porque dice en el versículo 3, cuán grandes son sus señales, hablando de Dios, y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. ¿Había aprendido por lo menos provisionalmente la lección Nabucodonosor en cuanto a quién controlaba la historia y quién tenía el reino? Claro que sí, pero lamentablemente se olvidó bien rápido. Porque tiene Nabucodonosor otro sueño. ¿Y quién creen ustedes que les dio el sueño? Dios. ¿Y a quiénes mandó a llamar Nabucodonosor? ¿No les parece raro eso? Tiene que ser raro porque los había llamado en Daniel 2 y no habían podido decir nada. El que le había podido explicar el sueño había sido Daniel. ¿Por qué no llamó a Daniel enseguida? Pero no. Dice en el versículo 7, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. O sea, no fueron capaces de decirme lo que significa. Jóvenes, nuevamente vemos que no hay ningún método en este mundo que podamos nosotros interpretar sueños y saber el futuro, sino a través de la palabra de Dios. Ni leer las estrellas, ni leer la bola de cristal, ni leer la palma de la mano, ni ir a profetas psíquicos, ni tratar de comunicarse con los muertos. Ninguno de esos métodos puede descifrar el futuro. Solamente lo puede descifrar Dios. Ellos no pudieron mostrar la declaración. Y por lo tanto ahora manda a llamar Nabucodonosor a Daniel. Fíjate, siempre he's always second choice. No había aprendido de que el que controla las cosas es Dios. Y ustedes recuerdan el sueño, ¿verdad? El sueño que tuvo Nabucodonosor. Se encuentra en el versículo 13 hasta el versículo 17. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor vio un gran árbol, las aves venían a las ramas, el árbol alimentaba y daba sombra a todas las personas en el reino. Y ahora el ángel le va a decir a Nabucodonosor lo que significa el sueño. Porque desciende un ángel del cielo y ¿qué hace? Corta el árbol. Pero no lo arranca ¿de qué? De raíz.
sino que deja el tronco. Y ahora noten el versículo 13. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, dice Nabucodonosor, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y sea le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y ahora noten el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. La palabra vigilantes son los ángeles. Es por decreto de los ángeles. Y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes. Ahora escuchen, aquí viene la frase clave. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Quién es el que da el reino? Dios. ¿Quién es el que quita el reino, si quiere? ¿Se lo quitó Dios a Nabucodonosor, sí o no? Por decreto, ¿verdad? Dijo que se lo iba a quitar. Ahora, noten cómo se desenlaza la historia. En el versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. O sea, tú eres un gran rey, le dice a Nabucodonosor. Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas. ¿Qué era lo que no entendía Nabucodonosor? Hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien Él quisiere lo dará. Ahora fíjense, en la antigüedad, cuando un rey mostraba nada más un poquito de debilidad, habían un montón de otros listos para quitarle el trono. ¿Saben ustedes que el padre de Nabucodonosor murió en el año 605, según la historia? Y Nabucodonosor estaba en esa época en Jerusalén, cuando su padre murió en Babilonia. Y él tenía tanto temor de que le iban a quitar el reino, mientras él llegaba de Jerusalén a Babilonia, que hizo algo que era insólito en la antigüedad. Generalmente, si ustedes miran un mapa de la Tierra Santa, cuando un rey iba a Palestina, el rey subía hacia el norte, por la tierra de Canaán, y luego entonces, porque era bien fértil y había bastante agua, subía y entonces daba la vuelta y bajaba a Babilonia, porque entre Jerusalén y Babilonia está el famoso desierto de Arabia, y para cruzar el desierto de Arabia era peligroso. Y según dicen los historiadores, Nabucodonosor estaba tan lleno de temor de que le iban a quitar el reino, que en vez de subir por Canaán, por donde era fértil, por donde había agua, donde no había peligro, cruzó el desierto y llegó a la ciudad de Babilonia en solamente 2 semanas de viaje, por temor que le quitaran el reino. Y ahora imagínense, aquí en Daniel 4, pasa este rey loco como un animal por 7 años. Y nadie le quita el reino. ¿Por qué? Buena suerte, ¿verdad? ¿Por qué no perdió el reino? Porque Dios había dicho: te lo voy a quitar, pero en la raíz del árbol va a quedar ¿qué? Cepa, y te será devuelto. Y por eso fue que el reino ¿qué? Le fue devuelto. ¿Por qué creen ustedes que cuando le dispararon a Ronald Reagan no lo mataron? Mala puntería.
¿Por qué creen ustedes que cuando le dispararon al Papa no lo mataron? Ah, porque lo salvó la Virgen del Fátima. ¿Por qué? Porque Dios todavía tenía un ¿qué? Un plan con ellos. Así dice Daniel. Y ahora noten lo que dice Nabucodonosor. Varias veces dice Daniel en la historia, le dice, mira, tú tienes que entender de que tú no eres rey por tu grandeza, sino por la grandeza de Dios. Él te ha dado el reino. Pero ahora noten lo que dice Nabucodonosor, en el versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Fíjense lo que dice Nabucodonosor. Yo soy tan grande e importante. Y ahora fíjense el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Es que ni siquiera le había salido la última palabra todavía. De que el reino él lo había creado por su propia grandeza. Cuando cae una voz del cielo, a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. ¿Quién lo traspasó? Dios. Y luego noten el versículo 32. Y de entre los hombres te echan. ¿Quiénes te echan? Los vigilantes, ¿recuerdan? Y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quisiere lo da. ¿Quién pone reyes y quita reyes en 2 Daniel 4? Dios es el que pone y quita reyes, y los quita por un tiempo y los pone otra vez si Él quiere. Ahora vamos a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 habla de la caída de Babilonia. Ahora déjenme darles un poco de contexto histórico para que puedan entender lo que está pasando en Daniel 5. Dentro de la ciudad se encontraba el rey Belsasar. Su padre, Nabonido, se había ido a un oasis en el desierto de Arabia llamado Teima, y había dejado a su hijo gobernando en la ciudad de Babilonia. Habían cerrado todas las puertas de la ciudad de Babilonia porque habían oído que venían los medos y los persas para tratar de tomar la ciudad, y por lo tanto habían cerrado todas las puertas de los muros. Y recuerden que habían 3 muros en la ciudad de Babilonia, y el muro de afuera era tan ancho que podían cabalgar 3 carretas aladas por caballos encima del muro. Así de ancho era. Por lo tanto, era una ciudad inexpugnable. Por el centro de la ciudad pasaba un río. Y por lo tanto ellos decían, si viene un ejército contra Babilonia no hay ningún problema, porque tenemos abundancia de agua. El río pasa por la ciudad, tenemos abundancia de peces, tenemos agua para regar la tierra y sembrar comida. La gente que venga contra la ciudad, cuando esté afuera, tendrá que aburrirse y finalmente irse, porque la ciudad no puede caer. Y por esa razón, fíjense, yo a veces me preguntaba, ¿por qué estaban ellos celebrando un banquete si los ejércitos enemigos estaban circulando la ciudad? Ya los ejércitos enemigos habían llegado. Y aquí Belsasar manda a convocar un banquete. Qué interesante, en vez de estar todos listos para enfrentarse al enemigo, están celebrando un banquete. ¿Saben por qué? Porque en el libro de Daniel y también en el libro de Ezequiel y Jeremías 50 y 51 se concebía de que Babilonia era invencible, inexpugnable, no se podía vencer, porque su baluarte, su fortaleza era demasiado grande, y por lo tanto ahora celebran un banquete. Y ahí es que vamos a mirar la historia que encontramos aquí. De repente aparece una mano escribiendo en la pared. ¿Y qué escribe esa mano? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. E inmediatamente el rey Belsasar se llena ¿de qué? De terror. Y fíjense cómo se describe. En el versículo 6 dice, entonces el rey se demudó de su color, o sea, se puso pálido. Sus pensamientos lo turbaron, desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Estaba temblando de miedo, según dice aquí. ¿Y a quiénes manda llamar? A los magos, los astrólogos y a los adivinos. Gente que no aprende, óigame. Y cuando ellos no son capaces de decirle, le dicen al rey, no, nosotros no sabemos nada de esto. Entonces se le recuerda a Belsasar que hay un hombre en el reino
llamado Daniel, que había interpretado sueños para Nabucodonosor, y por lo tanto manda a llamar a Daniel. Y noten lo que dice Daniel en el versículo 18, el mismo tema otra vez. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino. ¿Quién se lo dio a Nabucodonosor? Dios. La grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. ¿Por qué temían las naciones a Nabucodonosor? Porque Dios le había dado ¿qué cosa? El reino. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto. Tenemos que tener cuidado de la forma como leemos la Biblia. Tenemos que leer en qué tiempo están los verbos. No dice que se depuso, dice que fue depuesto. ¿Qué significa eso? Que otro ¿qué? Lo depuso. Fue depuesto del trono de su reino. Y traspasaron, o sea, otros traspasaron de él la gloria. Y fue echado. Es otro el que se lo está haciendo. ¿Quién se lo está haciendo? Dios. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su corazón fue puesto con las bestias y con los asnos monteses. Fue su morada. Hierba le hicieron comer. Fíjense, no es que él quiso decir, ¡ay, qué sabrosa esta hierba! No, le hicieron comer hierba como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres y pondrá sobre él al que él quisiere. ¿Ustedes creen que eso todavía funciona hoy en día? ¿Ustedes creen que todavía Dios pone reyes? ¿Pone Dios gobernadores? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Dios está vivo todavía? ¿Está en control todavía? ¿O es que en los tiempos bíblicos estaba en control, pero dijo, no, yo estoy aburrido ya de ese mundo, déjalo que funcione como quiera? No, Dios todavía controla las cosas. Y ahora noten lo que dice en el versículo 23. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Demás de esto a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu ¿qué? Tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. No reconociste al verdadero Dios. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mene Mene Tekel Uparsin. La declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino y lo ha rematado. ¿Quién le quitó el reino? A Belsasar. Dios contó tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado alto. Pérez, tu reino fue roto y es dado a los medos y persas. Es dado a los medos y persas. ¿Quién se lo dio a los medos y persas? Dios. Y luego dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Quién le dio el reino a Darío? Dios. ¿Quién gobierna la historia? ¿Quién pone y quita reyes? Dios. Ahora déjenme preguntarle, si Dios puede controlar algo tan complicado como la historia, ¿ustedes creen que Él va a tener algún problema en controlar la vidita de ustedes? ¿Ah? ¿Pero qué tengo que hacer? Yo tengo que colocarme bajo su control y cumplir su plan. O si no, yo seré ¿qué? Quitado. Ya eso es una aplicación individual, porque lo que se aplica a los reyes se aplica a nosotros. Si yo no me coloco bajo su control, si me voy en contra del control de Dios, me pasará lo mismo que a estos reyes. Ahora vamos a Daniel 6. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? La historia de Daniel cuando oraba 3 veces al día. Tremenda historia del control de Dios. Vamos a anotar esta historia comenzando en el versículo 3.
Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes porque había en él más abundancia de espíritu. Y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. ¿Quién pensaba poner a Daniel sobre todo el reino? El rey Darío. Y luego dice en el versículo 4, entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino. Ellos no querían que Daniel fuera colocado, ¿qué? Sobre el reino. Y por lo tanto ellos traman algo. ¿Qué es lo que traman? Vamos a lograr que los leones maten a Daniel. Así, aunque el rey piense que va a poner a Daniel sobre el reino, no se va a realizar así. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres, fíjense, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, sino la hallamos contra él en la ley de su Dios, en la forma como adora a Dios. ¿Va a pasar eso nuevamente en el futuro? Cualquiera que adora la bestia y la imagen, sufrirá el castigo. Y el primer ángel dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Fíjense cómo son de hipócritas. Oh, para siempre vive, oh rey, tú eres tan grande e importante. Y el rey dice, amén, amén. Y todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ah, estos hombres sí me quieren, dice Darío. Quieren proclamarme el dios de Medo-Persia. ¡Qué tremendo! Yo sí tengo amigos en el reino, dice Darío, o piensa Darío. Y ahora noten el versículo 8, muy clave. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Ahora el dominio de la historia parecía estar en manos de ¿quién? ¿De quiénes? De los príncipes. Parecían tener todas las cartas de ganar. Todo el poder estaba en sus manos, porque tenían un edicto o un decreto que no se podía revocar o cambiar, lo cual significa que Daniel estaba muerto seguro. He was a dead duck. Sin duda alguna. Porque el gobernante del imperio mundial había dado el decreto. Ahora fíjense lo interesante. El rey da el decreto ejerciendo su soberanía y luego él mismo queda atado por su ley. ¿No sé si han notado eso? Él dice, oh, yo muestro que soy soberano y soy libre y puedo hacer lo que yo quiero, y proclama la ley, pero cuando proclama la ley llega a ser esclavo de su propia ley. O sea que el soberano se vuelve súbdito de su ley. Se vuelve esclavo de su ley. Ya no es soberano porque está sujeto a la ley que él mismo promulgó. Eso es lo que pasa cuando los hombres promulgan leyes contrarias a Dios. Se atan ellos mismos. Y sigue diciendo la historia. Y vamos a leerlo ahí en el capítulo 6. Que el rey, cuando se da cuenta de la trampa que han puesto, se entristece. Y trata de librar a Daniel, ¿verdad? Dice la Biblia que hasta la noche trató de librar a Daniel, pero no pudo. Y por lo tanto ahora el rey hace algo muy interesante. Dice en el versículo 14, el rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera. Y sobre Daniel puso cuidado para librarlo. Y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Este era el monarca más poderoso del mundo y no lo podía librar.
Empero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque yo no puedo. ¿Quién estaba en control? ¿El rey? ¿Quiénes estaban en control? ¿Los príncipes? ¿Quién había jugado? Satanás. Había hecho su juego. O sea, volvamos al juego de chess otra vez, de ajedrez. El diablo había jugado y dijo: al foso de los leones, ¡check! Pero todavía le faltaba la última jugada a Dios. El rey no podía librarlo, pero como Dios controla y domina la historia, la Biblia dice que Dios entró, el Señor Jesucristo entró, el ángel de Jehová entró en el foso de los leones y le cerró las bocas a los leones. ¿Quién controlaba a los leones? Dios. Y Daniel pasó toda la noche ahí con los leones, posiblemente pasándole la mano. Y los leoncitos como unos gaticos, pacíficos, que ni decían pío. Claro, los leones no dicen pío, ¿no? Pero no hacían ni un poquito de ruido. Y la próxima mañana el rey llega y dice: ay, yo no lo pude librar, yo no tenía el poder para librarlo, aunque soy el monarca de todo el mundo. Ahora voy a ver si el Dios de él intervino para librarlo. Y va y le dice, según el versículo 20, y llegando cerca del foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Tiene tanto poder este Dios que ha controlado las bocas de los leones? Versículo 21. Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró las bocas de los leones para que no me hiciesen mal. Porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Y ahora fíjense, ahora son los leones que están en control. Mientras Daniel está en el foso, Dios controla a los leones. Cuando sacan a Daniel del foso, ahora van a echar ¿a quiénes? A los príncipes. ¿Y ahora quién está en control? Los leones están en control. Fíjense, Dios quita su mano de protección y dice en el versículo 24: y mandólo el rey, fueron traídos, y mandando el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Eso es por si acaso alguien dijo de que no se comieron a Daniel porque no tenían hambre. Porque alguien podría decir eso: no, los leones estaban recién alimentados, no tenían hambre. Pues aquí dice que tenían tanta hambre que los príncipes ni siquiera alcanzaron a llegar al suelo y ya los leones se lo estaban comiendo y partiéndole los huesos. O sea, ¿quién está en control? Dios. Ahora vamos rápidamente a Daniel 7. ¿Saben ustedes? A veces no leemos con cuidado la Biblia. Leemos solamente ciertas cosas que siempre hemos leído y otras cosas las pasamos por alto. Pero en Daniel 7 hay que ver el tiempo de los verbos. Es muy importante el tiempo de los verbos. Vamos a leer rápidamente Daniel 7 y el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas, escuchen, sus alas ¿qué? Fueron arrancadas. ¿Qué indica eso? De que otro se las ¿qué? Se las arrancó. ¿Quién? Dios. Que sus alas fueron arrancadas. Y note lo que sigue diciendo: y fue
quitada de la tierra. La misma palabra. Dios pone reyes y ¿qué? Quita reyes. Fue quitada de la tierra. ¿Quién quitó a Babilonia como reino mundial? Dios. Y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Y ahora noten la segunda bestia, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, o sea, más alto en un lado que en otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. ¿Por qué tragó mucha carne el oso? ¿Por qué? Porque le fue dicho que lo hiciera. ¿Quién fue el que le dijo que lo hiciera? Dios. Y ahora noten el versículo 6. Después de esto yo miraba y he aquí otra, semejante a un tigre o un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y ahora noten la última frase: y fuele dada potestad. Otra vez, fuele dada potestad. Alguien le dio potestad. Y luego entonces habla de la bestia terrible. Y no vamos a leer los versículos, pero vamos a saltar al versículo 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, es decir, el cuerno pequeño. Miraba hasta tanto que mataron la bestia. ¿Y su cuerpo qué? Fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío. ¿Quién es el que le quita el señorío? Según hemos visto en Daniel, Dios. Y les había sido dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Y luego viene Jesús sobre las nubes del cielo y dice en el versículo 14: fuele dado señorío y gloria y reino para que todos los pueblos le sirvieran. ¿Por qué se levantó Babilonia y por qué cayó? Porque Dios lo puso y lo quitó. ¿Por qué se levantó Medo-Persia y cayó? Porque Dios lo colocó. ¿Por qué se levantó Grecia y se cayó? Porque Dios lo determinó así. ¿Por qué se levantó la bestia terrible y cayó? Porque Dios había dicho que ese iba a ser la fuerza de ese reino, porque ese reino iba a apostatar en contra de él. Porque el cuerno, inclusive el cuerno pequeño, prosperó. Ustedes pueden leerlo, vamos a anotar eso. En el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 21, dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, ¿y qué? Y los vencía. Y por eso en Apocalipsis 6, los santos que están debajo del altar claman y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, va a pasar que nos van a matar a nosotros? Sin que tú hagas justicia. ¿Hasta cuándo tus hijos van a morir y los impíos van a vencer? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice aquí que el cuerno pequeño los iba a vencer. ¿Por qué iba a vencer el cuerno pequeño? Porque era más fuerte que los santos. No, ¿por qué? Vamos a leer el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano la ley, los santos, ¿y qué más? Y las palabras de Dios iban a ser entregadas en manos del cuerno pequeño, pero Dios dijo solamente por cierto tiempo. Hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el único periodo cuando el cuerno pequeño va a hacer esto. Y luego el cuerno pequeño va a ser herido mortalmente. Entonces la pregunta es: ¿quién es el que está en control de la historia? ¿Quién es el que levanta y quita reyes? ¿Notan ustedes la importancia de Daniel 2:21? El versículo clave del libro de Daniel. Dios cambia los tiempos y las oportunidades. Dios pone reyes y quita reyes. A través de todo el libro de Daniel está este tema central. Y ustedes pueden leer el capítulo 8, que no vamos a ir por todo el libro ahora, pero leen el capítulo 8, habla del mismo cuerno pequeño y dice que el cuerno pequeño le sucedió prósperamente. Vencía a los santos, pisoteaba la verdad, le quitaba el sacerdocio a Jesús, echó por tierra el santuario y le fue bien. Pero luego se hace la pregunta: bueno, ¿y hasta cuándo va a pasar esto? Dios dice: esto yo lo voy a permitir hasta 2300 días y el santuario será purificado. Hasta ese momento lo voy a permitir, y de ahí en adelante yo voy a tomar las riendas. O sea, Dios permite que el diablo juegue, y entonces Dios contrarresta. Ve, Dios es un experto contragolpista para los que conocen de fútbol.
experto en el contragolpe. ¿Saben qué es el contragolpe, verdad? Viene un equipo abrumador y se acerca a la portería y van a meter un gol y de repente encontramos que el equipo contrario arremete contra ellos en el contragolpe, ¿verdad? Y se escapa un individuo solo y corre y mete un gol en el otro lado. Un individuo solo, en contragolpe. ¿Ves? Dios es un experto contragolpista. Comparándolo con un partido de fútbol, el diablo tiene todos sus jugadores delante de la portería y se están pasando la bola uno al otro y tienen mareados aparentemente a los jugadores de Dios. Y el pobre portero anda de un lado para el otro porque parece que a Dios le van a meter el gol de ganar el juego. Pero en este momento el Señor Jesucristo patea la bola y se escapa un jugador y va a hacer un gol en la portería contraria. Este es el golpe y el contragolpe de la historia. Aparentemente Satanás gana. Pero cuando parece que va a ganar, últimamente, ¿quién interviene? Dios. ¿Y saben ustedes algo? Dios controla tanto la historia, según Daniel 9, que inclusive fue capaz de decir la fecha exacta cuando Cristo fue bautizado. En la profecía de las 70 semanas, Dios dijo, mire, en el año 27, mi hijo será bautizado. ¿Pasó así? ¿Sí o no? Claro que sí. Y dijo, y es más, 3 años y medio después de bautizarse, lo van a matar. Óigame, y esto es 483 años antes de que sucediera. La Biblia dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, el Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo de las 70 semanas se había cumplido. Y Dios dice, ahora yo mando a mi Hijo, ahora me toca a mí. Fíjense cómo controla Dios la historia, que inclusive da la fecha exacta del nacimiento, no del nacimiento, pero del bautismo de Jesús y la muerte de Jesús y el apedreamiento de Esteban. Más de 480 años antes de que sucediera. Solo uno que conoce la historia y controla la historia puede hacer eso. Y luego en Daniel 10 encontramos una escena interesante. Dios había dicho que Ciro iba a librar al pueblo de Dios de Babilonia. Cuando Ciro conquistara Babilonia, iba a dar un decreto para que el pueblo de Dios saliera y regresara a Jerusalén para reedificar el templo, los muros y la ciudad. Pero aparentemente no iba a suceder porque según Daniel 10, el ángel Gabriel, que tomó el lugar de Lucifer, dicho sea de paso, estaba ya en Persia y estaba luchando con el corazón de Ciro y diciéndole a Ciro, mira Ciro, deja salir al pueblo de Dios, da el decreto, como lo dice la profecía de los 70 años de Jeremías 25, porque había una profecía de 70 años donde Dios había dicho que cuando terminara el cautiverio, el rey Ciro iba a dar un decreto para que el pueblo de Dios saliera para reedificar los muros, la ciudad y el templo. Pero ahora Gabriel luchaba con Ciro y le decía a Ciro, mira Ciro, hazlo, deja ir al pueblo, cumple la profecía como se encuentra en la Biblia. Pero había otro que estaba obrando sobre la mente de Ciro, se conoce como el príncipe de Persia. ¿Y saben quién es el príncipe de Persia según el espíritu de profecía? Satanás. Y Satanás por el otro lado le estaba diciendo a Ciro, no le hagas caso a Gabriel, no le hagas caso. No dejes salir al pueblo para que vayan a la ciudad a reconstruir el templo, los muros y las casas. No lo dejes. Y Gabriel por un lado diciendo, hazlo. Y el príncipe de Persia, Satanás, diciendo, no lo hagas. Y pasaron 3 semanas en esa lucha, según dice Daniel el capítulo 10. 3 semanas. Gabriel en un lado luchando con Ciro y Satanás en el otro lado tratando de impedir que se diera el decreto para que el pueblo de Dios regresara a su tierra. Tal cual lo había dicho Jeremías. Y cuando la cosa parecía estar casi perdida, de repente vino a ayudar a Gabriel, ¿quién? Miguel. ¿Y quién es Miguel? Jesús. Vino Miguel y unió sus fuerzas con Gabriel. Y ahora el príncipe de Persia, Satanás, no podía hacer nada. Y como resultado de la obra de Gabriel y de Miguel sobre la mente de Ciro, el gobernante, él dio el decreto y el pueblo de Dios regresó para edificar los muros, la ciudad y el templo. ¿Quién controla la historia? Dios controla la historia, jóvenes. Y en Daniel 11, que va a ser nuestro capítulo de estudio, no vamos a llegar a Daniel 11 sino hasta el martes en la mañana.
Porque mañana vamos a hablar de la estructura de Daniel y de Apocalipsis. Y por la noche vamos a hablar de algunos principios que necesitamos entender para poder interpretar correctamente Daniel 11. Pero en Daniel 11 encontramos lo mismo que hemos mencionado. Y en la última parte del capítulo 11 habla del rey del norte, que arrasa con todo lo que encuentra en su camino. Arrasa con todas las naciones conocidas en su época. Inunda como un gigantesco diluvio. Y parece que va a conquistar todo. Y finalmente llega allá a la ciudad de Jerusalén, afuera de la ciudad de Jerusalén. Es lo único lo que queda por conquistar. Más nada. Si logra conquistar a Jerusalén, su triunfo es completo, porque en Jerusalén se encuentra el pueblo santo de Dios. ¿No es eso parecido a la historia de los 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego? Si podría haberlos borrado a ellos, si hubiera sucedido, su triunfo hubiera sido completo. Si hubiera podido matar a Daniel en el pozo de los leones, su triunfo hubiera sido completo. Si el cuerno pequeño hubiera logrado vencer, su triunfo hubiera sido completo. Si el rey del norte logra entrar a Jerusalén y matar y destruir a los que están allí, su triunfo sería completo. Y parece que está a punto de destruir al remanente de Dios que se encuentra en Jerusalén. Y cuando está a punto de hacerlo, dice que saldrá con grande ira para destruir a muchos, al remanente de Dios. En ese momento se levantará Miguel. ¡Oh, qué tremendo! Se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual no ha habido desde que existe nación en la tierra, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado. Todos los que se encontraren escritos en el libro. Y ahí concluye el juego y el contrajuego. Porque cuando Miguel libra a su pueblo, ya Satanás no puede tocar a los hijos de Dios nunca más en la historia. Para concluir en esta noche, yo quisiera decirles, jóvenes, lo que ya mencioné. Si Dios es capaz de controlar algo tan complicado como la historia, si es capaz de librar a todo un pueblo que está bajo el peligro de caer en las manos de todo un sistema, de un nuevo orden mundial, Él no va a tener ningún problema en controlar tu vida. Pero tú tienes que entregar tu vida a su control. Tú tienes que colocar tu vida en sus manos. Aun cuando parezca que Satanás te está agobiando y te está molestando, aun cuando parezca que Satanás está tomando el poderío y la ascendencia en tu vida, encomienda tus caminos en las manos de Dios, que Dios derrotará a Satanás. Y a veces no entendemos cosas que nos suceden en la vida, ¿saben? Yo quiero concluir con esto, una experiencia que yo tuve cuando estaba estudiando teología en Colombia. Cuando yo estaba estudiando allá, iba en las vacaciones a colportar a Venezuela, porque en Venezuela la moneda era mucho más fuerte. Ahora la moneda no es fuerte en ninguna parte, pero en esa época sí. Terminaba la escuela y teníamos una asamblea grande de colportores, tal vez algunos saben de lo que estoy hablando, traían a Nicolás Chai y traían a Riffel y todos los grandes vendedores de la Pacific Press a enseñarnos cómo vender. Y pasamos 5 días después del año escolar aprendiendo las técnicas. ¿Y qué decir? Se decía, no, pero esos libros están muy chiquitos por ese precio tan grande. Entonces nos decía, no, pero es que el mejor perfume viene en frascos más pequeños. Y nos enseñaba todas las técnicas de venta. Y cuando terminaba la asamblea, después de 5 días, estábamos como unos tigres, dispuestos inclusive de ir a vender el conflicto de los siglos al diablo. Y salí yo de ahí, de Colben, primera vez que iba a colportar, listo para vencer y vender. Y cuando llegué a la ciudad de Caracas me enfermé, pero terriblemente. Me dio un catarro, me dio una gripe, pero terrible, donde inclusive me tocó quedarme en cama. Yo iba ahí con 3 otros compañeros a colportar allá en Venezuela. Y ellos me dijeron, bueno, nosotros no te podemos esperar porque cada día es oro de la vacación. Mientras cada día pasamos aquí en Caracas, menos vendemos y necesitamos ganarnos la beca. Así que mejórate y cuando te mejores te vienes. Íbamos a colportar en una ciudad que se llama El Tigre. Y era de verdad un tigre, porque era caliente como un horno de fuego ardiendo. Descubrí después.
Me quedé en Caracas. Después de unos 3 o 4 días ya estaba suficientemente bien como para viajar. Así que me monté en el bus. Y era un viaje más o menos entre 11 y 12 horas para llegar desde la capital, Caracas, hasta la ciudad del Tigre. Viajaba uno toda la noche, viajé toda la noche, la próxima mañana llegó el bus a la estación en el Tigre. Yo no conocía ese lugar, nunca había estado allí. Todavía sentía un tremendo celo por salir a vender. Y me habían dado una dirección donde ir, donde debían estar los compañeros. Así que salí del bus cargando mi maleta y un bolso sobre el hombro y medio tropezándome. Fui allá y caminé algunas cuadras y llegué a la iglesia, al lugar, a la iglesia donde supuestamente se estaban quedando los muchachos. Y encontré un edificio allí que no tenía ni siquiera número, pero el número de la casa anterior y el número de la casa subsiguiente me decían que ese era el número. Y miro yo y veo, y lo que había era un edificio abandonado con todas las ventanas rotas. Gracias. Con todas las ventanas rotas, la puerta tumbada y el monte hasta la mitad de las paredes. Y aquí no vive nadie. Y entro yo en medio de ese monte y voy y miro por la ventana y no había nada por dentro. Estaba eso abandonado completamente. Se veía que no se había reunido nadie ahí. Lo único que pude conseguir detrás de unos matorrales era un avisito que decía Templo Adventista. Y digo ahora, ay, ¿qué voy a hacer yo ahora? No tenía ni un centavo. No tenía otra dirección para saber dónde estaban los compañeros. Estaba, como decimos en Colombia, varado. Up a creek without a paddle. Y eso es terrible. Y digo ahora, ¿qué voy a hacer? Y me siento yo delante de la iglesia ahí chasqueado. Se me desinfló todo el celo de ventas. Del susto tan terrible. No sabía qué iba a hacer. En ese tiempo tenía como 19, 20 años. Y me senté ahí chasqueado y lo peor es que no podía ir a ver si conseguía los compañeros, porque ¿quién cargaba esa maleta y ese bolso por toda la ciudad? No podía, pero tampoco podía dejar eso allí, porque entonces si lo dejaba y me iba, me robaban. Así que ahí estaba sentado, chasqueado, diciendo, bueno, ¿y por qué Dios permite que pase esto así? Si acaso yo vengo a hacer la obra de Él, yo vengo a vender los libros, a dispersar la página impresa, a evangelizar a ese pueblo. ¿Cómo es que el Señor hace que algo me suceda así? Estaba yo renegando contra Dios. Pero Dios es bueno. Y cuando estaba renegando peor, de repente apareció un muchacho, un jovencito, yo creo que tendría 14 o 15 años. Me dice, Señor, ¿qué hace usted aquí? Yo le digo, bueno, yo soy adventista y yo vine aquí para vender libros y me dijeron que mis compañeros iban a quedarse aquí, pero aquí parece que no ha habido reuniones por meses. Él dice, no, meses no, años. Aquí no ha habido servicio por años. Le digo yo, oye, ¿tú no has oído de 3 muchachos que han venido aquí a la ciudad nuevos? Porque era una ciudad más bien pequeña donde todos se conocen. Y el muchacho dijo, no, yo no he oído nada. Y yo le dije, yo no sé qué voy a hacer, no tengo dinero. No me puedo ir a Caracas, ni siquiera tengo para llamar por teléfono. Me dice, mira, yo veo que tú estás en un problema. Dice, vente por mi casa. Vivía enfrente de la iglesia, me había visto. Dice, vente a mi casa. Y era la hora de la cena y ese muchacho mandó a su mamá a que pusiera un plato de comida ahí en la mesa. Comí y me dijo, mira, puedes dormir aquí en mi casa esta noche. Fíjense cómo es Dios de bueno cuando nosotros somos malos. Cuando nosotros renegamos, a veces Dios es bueno con nosotros. Siempre es bueno cuando vemos su plan. Y entonces yo me estaba sintiendo un poco mejor. Por lo menos no tengo que dormir en la calle. Yo tengo que dormir ahí en el monte. Y el muchacho me dice, es más, no hay ningún problema. Esta noche vamos a buscar a los compañeros, a ver si los encontramos. Porque yo sé que han venido colportores aquí en años anteriores y ellos han visitado. Ellos les gusta vender en los bares de noche. Porque es que los borrachos compran, no saben lo que están comprando. Entonces dice, vamos a buscarlos por la noche. Digo, bien, está bien. Así que por la noche fuimos por todas las calles donde estaban los negocios abiertos, restaurantes, bares y todo, y ni rasgo de los compañeros. Pasaron 3 días. Y ahora yo estaba bien desanimado, yo no sabía qué iba a hacer, pues no sabía dónde estaban los compañeros, todavía medio enfermo. Y el muchacho después de 3 días me dice, yo no sé por qué no lo dijo el primer día, tal vez el Señor quería probar la fe mía, y yo no entendía por qué yo estaba en esa situación. Después descubrí que era que el diablo estaba jugando.
Y menos mal que esperé hasta que Dios hiciera el contrajuego. Porque si no, nunca se hubiera realizado el plan que tenía Dios para mi vida en ese lugar ese verano. Pero después de 3 días el muchacho me dice, ¿sabes? Yo conozco una señora que pertenecía antes a la iglesia adventista. Petra Fajardo se llama ella. Se murió, pero una tremenda mujer. Así que yo le dije, vamos a ver, de pronto ya sabes, fuimos a la casa de Petra Fajardo. Y le preguntamos si conocía a 3 jóvenes que había. Ella dice, no, yo no sé de nadie que ha llegado. Pero conozco a otra señora que fue adventista. Tal vez ella sepa. Ah, bien, dije, está bien, me estaba animando. Por lo menos había una cadena de adventistas. Últimamente tenía que conseguir a los compañeros. Así que fuimos a la otra casa, tocamos la puerta. Y cuando se abrió la puerta me encontré allí con Héctor Sánchez, uno de los compañeros que iba a colportar conmigo. ¡Ay, amén! Digo yo. Por fin me había encontrado con los compañeros. Déjenme decirles qué fue lo que pasó ese verano. ¿Qué plan tenía Dios? Plan que yo no veía. Dios estaba en control de toda la situación. Pero tenemos que tener paciencia y dejar que Él nos muestre por qué pasan las cosas. Confiar en Él y estar dispuesto inclusive de demorar para que Dios nos revele después el propósito de lo que nosotros pasamos. Pues nosotros empezamos a colportar en esa ciudad del Tigre. Y en las visitas que hicimos empezamos a descubrir muchas personas que habían sido miembros de la iglesia adventista. Habían ido a esa iglesia y se habían retirado. Algunos se habían mudado a otras ciudades, se habían retirado de la iglesia, había muy poca gente y finalmente habían cerrado la iglesia. Pero empezamos a conseguir a esas personas en los contactos. ¡Oh! El guardián de la salud. Es un libro adventista, ¿verdad? Claro que sí. Ah, yo fui adventista hace varios años. Y en esos contactos empezamos a preguntar, ¿les gustaría a ustedes, si se abriera de nuevo la iglesia, pertenecer otra vez a la iglesia, asistir? ¡Oh, sí! Cuando terminó ese verano, con la gracia y el poder de Dios, no solamente había logrado ganar 3 becas y media en ventas, sino que habíamos logrado cortar todo el pasto de la iglesia, habíamos logrado reparar, con la ayuda de las personas que entraron a la iglesia, reparar las ventanas y la puerta y hacer algunas reparaciones, y se estaban reuniendo en esa iglesia 25 personas los sábados por la mañana. Pero la historia no termina allí. Tuvimos contacto con el hermano Trujillo, testigo de Jehová acérrimo. ¿Han trabajado alguna vez con un testigo de Jehová? Dicho sea de paso, la hija del hermano Trujillo trabaja con la empresa Avenza, que viaja de Kennedy Airport a Caracas. Y de vez en cuando, cuando iba a Caracas desde Nueva York, veía a Mireille y recordábamos viejos tiempos. Pero él era un testigo de Jehová y trabajamos con él. Y por la gracia de Dios, el hermano Trujillo llegó a ser adventista. Y digo trabajamos porque fue entre todos los que estábamos ahí ese verano. Y el hermano Trujillo tenía un taller de mecánica, todavía lo tiene, me dicen. Puso un aviso bien largo enfrente del taller que decía, no se trabaja los sábados. Este ex testigo de Jehová. Y cuando venían los clientes le preguntaban, bueno, ¿y por qué no trabajan los sábados? Porque el sábado es el día del Señor, según la Sagrada Escritura. Y le daba estudios bíblicos. Y varias personas se unieron a la iglesia. Volvimos a colportar ahí, pastor, el siguiente verano. Colporté ahí 3 años, 3 vacaciones en el mismo lugar. Y cuando salí por última vez de la ciudad del Tigre, teníamos más de 60 personas asistiendo a los cultos el sábado por la mañana en esa iglesia. Y recientemente me llegó una carta del pastor Humberto Orjuela, que lo trasladaron, ya no está en ese distrito, diciéndome, pastor, estamos pidiéndole un donativo porque ya no cabemos en la iglesia y necesitamos edificar otra iglesia. ¿Tenía un plan Dios para mí? ¿Sí o no? ¿Podía yo ver el plan cuando estaba pasando por esa situación? No. Jóvenes, Dios no nos ha dicho que expliquemos toda circunstancia por la cual pasamos. Dios dice, confía en mí y algún día sabrás. Confía que estoy en control, que hay un plan, que hay un propósito, que hay una razón. Confía y algún día comprenderás. Así que Dios nos ha llamado a confiar en Él, porque Dios está en control. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias que tú nos has revelado en las profecías que tú estás en control.
todo. Te damos gracias que tú eres un Dios que no solamente controla la historia, los imperios, los reyes, sino que si nosotros te entregamos nuestra vida, nos pones a nosotros también bajo tu control. Te ruego, Señor, que cada joven y señorita aquí, a través de tu poder, se encomiende en tus manos. Que dediquen sus vidas a ti. Que pongan sus vidas en tus manos, que tú les muestres el plan que tienes para sus vidas. Que dediquen sus energías, su fuerza, sus talentos para el reino de Cristo, no para el reino de Satanás. Y en aquel gran día, cuando Cristo venga en las nubes del cielo, te ruego, Señor, que toda esta preciosa juventud se encuentre allí para decir: he aquí, este es nuestro Dios, este es mi Dios. Le hemos esperado, le he esperado, y Él me salvará. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por ayudarnos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.